Padre, gracias por tus bendiciones, porque tú tienes el control de todas las cosas, Dios. Y hoy, Padre, no nos quedamos sin tu palabra, no nos quedamos sin ser ministrados por ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a tu presencia para pedirte que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Mi Dios, te pido que nos ministres, que nos llenes de una manera especial, que podamos escuchar tu voz en todos los sentidos, Señor. Si es tu voluntad, que podamos escucharte audiblemente, Dios. Si no lo es, que seas tú hablando a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, mi Dios. Aconséjanos, mi Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo en tal manera que tu palabra no nos sea oculta, mi Dios. Nosotros tenemos oídos, Padre, y queremos oír tu palabra, Señor. Permítenos escuchar tu voz. Permítenos ser ministrados y ser llenos de tu precioso Espíritu Santo. Te damos las gracias, Padre, te damos toda gloria, te damos toda honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amado, yo quiero preguntarte si tú has escuchado la expresión, cúbrenos con la sangre de Cristo. Hemos orado mucho tiempo y usamos esta frase en nuestras oraciones. Yo conozco muchos que la usan solamente por costumbre, unos que de verdad la creen, pero yo quiero preguntarte, ¿tú has escuchado esta expresión? ¿Has escuchado esta forma de orar? Cúbrenos con la sangre de Cristo. He conocido pastores que dicen que eso no es bíblico. Eso es algo tremendo porque, bueno, yo no considero que sepa mucho. Oía una vez al pastor Julio Melgar, que decía, lo poco que yo sé, Dios lo va transformando. Y todo se lo debo a Dios. Lo que yo sé, se lo debo a Dios. Yo la verdad no considero que conozca mucho y la verdad es que lo que sé, se lo agradezco a Dios porque en realidad es Dios quien me lo revela. Pero algo que sí a Dios ha hablado a mi vida es que este término sí es bíblico. Y hoy vamos a hablar acerca de las citas bíblicas que podemos tomar para utilizar esta oración, si tú lo quieres ver así, porque quiero que aprendamos el si es bíblico y además el cómo utilizarlo, ¿sabes? Porque esta oración tiene mucho poder, tiene un gran simbolismo, tiene mucha profecía en la pura oración. Amado, pero antes de comenzar, yo quiero recordarte que tú eres parte del pueblo de Dios. Eres parte del pueblo adquirido por la sangre del rey. Tú eres hijo del rey, amén. Yo antes de comenzar quiero contarte una pequeña historia de la palabra de Dios que está en el segundo libro de la Biblia, en el libro del Éxodo. Sucede que después de la vida de José, el hijo de Israel, el pueblo de Dios queda esclavizado bajo Egipto. Y dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial hablaba a Faraón y le decía, libera a mi pueblo. Le decía, libera a mi pueblo. Y él no quería, él se aferraba. Algo que a mí me llama mucho la atención de esta historia es que, como a todos, Dios no quería sacar al pueblo de Israel con manos vacías. Él quería sacarlo en victoria y dice la palabra de Dios que Dios exigía que no solo saliera el pueblo y Faraón le decía, pero yo te dejo que salgan los varones, déjame a los hijos y a las mujeres. No, yo quiero que salgan todos. Y aún después de eso dice la palabra de Dios que él pedía que salieran con todo lo que les pertenecía, ganado, joyas. Y, y ahorita lo vamos a leer un poco más adelante. Pero dice la palabra de Dios que ya al último Dios dice, yo no voy a sacar a mi pueblo como estaba, yo los voy a sacar en victoria. Y dice la palabra de Dios que le dice al pueblo de Israel, pídele a los egipcios todo y yo voy a hacer que ellos te lo den, no te van a negar nada. Entonces aquí lo que quiero recalcarte, lo que quiero contarte, algo que a mí me encanta, es que Dios te quiere sacar en victoria siempre. De donde tú estés, Dios te va a sacar con más de lo que tú tenías, porque Dios es misericordioso. Y amado, aunque Dios mismo se los pide a Egipto, ellos se niegan, ellos dicen, no, no voy a dejar que el pueblo de Israel se vaya, no voy a dejar que vayan a adorar a su Dios, nada. Así que Dios decide castigarlos con plagas.
Estas plagas las podemos leer en el libro de Éxodo a partir del capítulo 7, ¿sale? Igual si tú quieres corroborarlo de verdad, en las escrituras, segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 7, a partir de ahí tú puedes ver las plagas que Dios manda a Egipto. El último castigo o la última plaga que Dios manda es la muerte de los primogénitos. Ese es el último castigo que Dios le manda en Egipto, porque ya en, en el mar ya les manda otro castigo más fuerte, pero ahorita no vamos a hablar de ello. Quiero que hablemos solo de las 10 plagas principales. Y quiero que nos enfoquemos en esta última, la muerte de los primogénitos. Nuestro Padre anuncia la muerte de los primogénitos de todas las familias, y no solo de las familias, también dice que de los ganados. El primero de todos los hijos iba a morir. Eso es lo que Dios anuncia a Egipto. Y esta parte Dios me la recalcaba mucho cuando yo oraba. Dios me está permitiendo este anhelo del corazón de predicar acerca de un solo testamento. El Antiguo Testamento es en lo que nos estamos enfocando. Y bueno, Dios me está dando palabra. Y esto Dios me lo recalcaba mucho y me decía, yo los quiero liberar, yo los quiero liberar. Padre, ¿pero de qué? Amado, Dios quiere librarnos de la muerte. No solo lo natural, hoy vemos el coronavirus y decimos, ay, amén, que Dios nos libre de la muerte, pero no, no solo me refiero a esto, me refiero a lo espiritual. Dios quiere librarte de la muerte eterna. Pero ¿cómo Dios nos va a librar de la muerte eterna? Quiero pedirte que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Es el segundo libro de la Biblia. ¿Por qué yo les comento siempre esto? Bueno, aquí hay mucha gente que no conoce de Dios, o que conoce de Dios muy poco, o que quizá el alimento que tenían anteriormente no era el correcto. Entonces, pues les doy estos datos para que ustedes sepan, y en caso de que no conozcan de Dios, pues bueno, encuentren rápido el libro de la Biblia. Este, Igual hay aplicaciones en el teléfono para que tú descargues la Biblia. Más adelante yo te voy a compartir algunas ya que acabe todo esto. Pero bueno, lo que yo quiero aquí que leamos es el segundo libro de la Biblia. En su capítulo 12, versículo 13, dice la palabra de Dios. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amado, esta Biblia es de mi mamá, me gusta mucho porque tiene letras rojas. Estas letras rojas se ponen cuando es palabra que Dios dijo. La única forma de salir vivo de esta situación era poniendo sangre. Sangre, ahorita veremos dónde. Dónde ponían la sangre, ahorita lo vamos a checar. Pero quiero pedirte que te quedes con esto. La única forma de ser salvo de la muerte era con sangre. Amado, una vez yo oraba, estaba en la casa del pastor y las cosas se pusieron un poco fuertes, se pusieron un poquito extremas, y con extremos me refiero a que el enemigo estaba atacando fuertemente, y de una manera muy, muy tajante. Se podía sentir que estaba atacando. Eh, yo me acuerdo que estábamos orando, estábamos reprendiendo, y de repente Dios me empezó a hablar. Empecé a orar, y dentro de esta oración que directamente Dios estaba guiando, yo estaba orando y le decía a Dios, cuando el enemigo quiere entrar a este lugar a hacer daño, cuando el enemigo se atreva a tocar algo de esta casa, los muros le quemen. Y tú vas a decir, ¿cómo que los muros le quemen? ¿Por qué? Porque yo sé, dice la palabra de Dios, que Él no habita en templos de manos hechas por manos de hombres. Dios habita en el templo que Él mismo hizo, y Él nos hizo a nosotros. Entonces yo le decía a Dios, llénanos de tu Espíritu Santo tanto, tanto, que incluso las paredes de este lugar se impregnen de tu presencia. Hay una película, se llama Cuarto de Guerra, si la puedes ver, te la recomiendo, está increíble. Y dice, bueno, habla de una mujer que oraba, oraba y oraba y oraba y oraba, pero en un lugar específico, tanto que la presencia de Dios
queda impregnada en las paredes y trata de que un pastor entre a ese cuarto y dice, la compro, quiero comprar esta casa, no me importa el precio, la compro. ¿Pero por qué? Porque al entrar a esta habitación se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios está en las paredes. Amado, eso es lo que yo oraba. Dios, llénanos de tu Espíritu Santo tanto que la presencia tuya quede impregnada en cada una de las paredes. Amado, yo sabía que si la presencia de Dios se impregnaba en las paredes, el enemigo iba a huir e iba a ser quemado. No sé si tú ya comiences a entender lo que quiero decirte. Amado, quiero pedirte que vayamos al versículo 22 del mismo capítulo. El versículo 13 nos habla de sangre. ¿Pero sangre de qué? ¿Y en dónde se colocaba? Versículo 22 dice la palabra de Dios. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salgáis de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Sangre de qué, hermano? Aquí ya nos está dando indicaciones acerca de la Pascua. Se tenía que sacrificar un cordero. Te voy a decir exactamente, yo espero que esto te resuene en la cabeza. El cordero no tenía que tener mancha, no tenía que tener ningún error y tampoco tenía que tener un hueso quebrado. Sangre de un cordero. ¿Y dónde se colocaba? En el marco de la casa, en la parte de arriba y en los lados. En donde va la puerta, ahí se colocaba esa sangre. Amado, cuando yo comienzo a leer esta historia, recuerdo esta oración y me doy cuenta que de verdad esa oración Dios le estaba guiando de una manera especial. Porque esto que yo oraba era enteramente bíblico. Porque yo le decía, toca la casa. Que cuando el enemigo quiera pasar, cuando algo quiera pasar, que tu presencia le queme y termine pasando de largo, como acabamos de leer en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Hay una versión que dice, y pasaré de largo, no, ni me detendré a verlos. Amado, se necesitaba únicamente la sangre de un cordero. Y cuando leí que era la sangre de un cordero, lo único que podía hacer era pensar en mi Jesús, en mi Señor Jesús. Y esto, como te digo, yo no conozco al 100% las escrituras. Dios quiera que me permita comprender un 90% en algún momento. Pero esto a mí me suena a profecía mesiánica. Esto me suena a una profecía del Señor Jesucristo. Quiero pedirte que me acompañes al libro de Romanos en su capítulo 10, versículo 9. Está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, sexto libro de el Nuevo Testamento, por favor. Romanos en su capítulo 10, versículo 9, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Amado, para mí, Cristo o este Cordero es un símil de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Lo acabamos de leer. Solo Jesús salva. Si lo confesamos, Él es quien nos salva. ¿De qué nos salva? De irnos al infierno. ¿Y qué es el infierno? La muerte eterna. La sangre de Cristo salva de la muerte eterna. Y la sangre de aquel Cordero salvaba de la muerte de los primogénitos. Por eso yo te digo, amado, para mí esto es una profecía mesiánica de lo que está por acontecer. ¿Tú sabes cómo se ofrecía una ofrenda por perdón de pecados? Entre muchas cosas, porque a veces se hacía, en caso de que no tuvieras la economía, con algunas otras cosas, trigo, demás, pero principalmente una ofrenda para perdón de pecados era con un cordero.
Quiero pedirte que nos regresemos al libro de Éxodo, capítulo 12, pero vamos a leer el versículo 46. Dice la palabra de Dios: se comerá en una casa el cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Del cordero, como te decía, no se tenía que quebrar ningún hueso. Y amado, Isaías hace una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, una profecía mesiánica, y nos habla de este sacrificio, el cual tampoco se le quebraría un hueso. Incluso en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que para que se cumpliese lo que Isaías dijo acerca de que ni se le quebraría ningún hueso. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, amado, fue ese sacrificio. Fue ese sacrificio de perdón de pecados. Se le hirió, pero nunca tuvo mancha. ¿A qué me refiero con mancha? Jamás pecó en sí. No se le rompió un hueso. Si tú lees cómo fue el sacrificio de Jesús, cómo murió crucificado, no se le rompió ni un solo hueso. Y así como aquel cordero para la ofrenda de perdón de pecados y para librar de la muerte, que no tenían mancha, que no tenían huesos rotos, que no tenían ningún defecto, así Jesús fue perfecto para la salvación de la humanidad. Así como aquel cordero fue de bendición para la salvación de los primogénitos, hoy nuestro Señor Jesucristo es de bendición para salvación de toda la humanidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tú puedes comentar, de verdad que Dios es maravilloso. Jesús es el cordero que nos libra de la muerte eterna. Quiero pedirte que vayamos a Juan en su capítulo 1. Tercer libro del Nuevo Testamento, cuarto libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nos dirigimos de nuevo al Nuevo Testamento, en su cuarto libro, capítulo 1, por favor. En su versículo 29 dice la palabra de Dios. El título de este pasaje: el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús. Juan reconoció en su corazón que Jesús era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado ¿de quién? De todo el mundo. No en aquel momento, sino en lo porvenir. Quita el pecado del mundo en un presente continuo, porque es ayer, hoy, mañana. La sangre de Jesús sigue teniendo el poder para limpiar el pecado de toda la humanidad. Jesús, amado, es ese cordero ofrecido para librar de la muerte. Es el cordero también sacrificado por perdón de pecados, pero sabes, también es ese cordero que sirvió para la reconciliación nuestra con Dios. Así como la sangre de aquel cordero en el pasaje de Éxodo que acabamos de leer, que corrió por los marcos de la casa, tú imagínate la puerta, así la sangre de Cristo Jesús corrió por el madero. Repite conmigo, amado: Jesús es el Cordero y Él libra de la muerte. Dilo conmigo: Jesús es el Cordero que libra de la muerte. Jesús es el único. Y si tienes a alguien a un lado, dile: Jesús es el único Cordero que libra de la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Ir al infierno, amado. Así que sí, el término cubrirnos con la sangre de Cristo sí es bíblico, porque Cristo Jesús murió como cordero por nuestros pecados para librarnos de la muerte. Entonces tú dime, ¿nos podemos cubrir con la sangre de Cristo? Hemos leído que sí, sí se puede. Así que, amado, siempre
Desde antes de esta predicación tú deberías de hacerlo, pero aún a partir de ello, con más razón hazlo y en estos tiempos tan difíciles, hazlo aún más. Cúbrete con la sangre de Cristo y pon en sus manos tu entrada y tu salida. Y dile, Señor, cúbreme con tu poderosa sangre. Líbrame de todo mal con tu poderosa sangre. Reprende toda muerte, todo mal que pueda venir a mi vida. Y tú dile, me cubro con la sangre de Cristo. Porque ahí vas a estar seguro. Y así como la muerte pasó de largo por las casas del pueblo de Israel, así también cualquier espíritu, cualquier cosa va a pasar de largo porque tú estás cubierto por la sangre de Cristo. Amado, en el Éxodo, Dios salvó por cubrir con la sangre de un cordero. Ese Dios es el mismo de ayer, el de hoy y también va a ser el de mañana. Y así como en aquel momento se dio un cordero para salvar a los primogénitos, hoy nuestro Padre Celestial ha dado a su Hijo Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo para librarnos a todos y cada uno, a todos y cada uno de nosotros de la muerte. Ese sería todo el tema de hoy, amado. Que Dios te bendiga. Te amo mucho en el amor del Señor. Espero que este tema te haya fortalecido, te haya llenado de su presencia, te haya incluso movido el espíritu para que tú te pongas en sus manos y día a día le digas, estoy bajo tu cuidado. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves para el estudio del libro de Proverbios. Para eso sí vamos a necesitar Biblia en mano, una pluma y un lápiz, por favor. Y nos vemos también el día viernes con una transmisión en vivo de la palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, les amo mucho en el amor del Señor. Y bueno, pues nos vemos pronto. Que Dios les bendiga.